Y fíjate si tenemos otro tipo de clase, que vamos a hacer un examen. Mañana empieza el curso, como decía Lota, así que hoy vamos a ponerles a prueba acerca de teología básica. A ver qué tal estamos nosotros en cuanto a esto. Yo voy a hacer unas preguntas, unas afirmaciones, y ustedes van a tener que decirme si son ciertas o no. Y tienen que decir verdadero o falso, ¿vale? Entonces les voy a poner a prueba y espero que salgamos todos aprobados. Vamos a empezar. La primera. Cristo ha muerto para que yo viva rectamente y alcance la salvación. ¿Verdadero o falso? Hay diversidad de opiniones. No quiero causar yo discusiones. A ver. ¿Verdadero o falso? Dice, Cristo ha muerto para que yo viva rectamente y alcance la salvación. Lo tengo que decir 2 veces para que la mayoría... Si lo digo una tercera ya todos se ponen de acuerdo. Ok, teología básica, ¿vale? Es falso. Cristo ha muerto, es verdad. Cristo ha muerto, pero no tenemos que vivir rectamente para alcanzar la salvación. La salvación la alcanzamos mediante la fe. Vamos a seguir. A seguir. Necesito orar varias veces al día para alcanzar una mayor espiritualidad. ¿Verdadero o falso? A ver, no los escucho. ¿Seguro? Si oramos mucho, no alcanzamos una mayor espiritualidad. Es falso. Es verdad que es necesario orar. Hay que orar para crecer espiritualmente, pero no es una condición sine qua non para estar en otra esfera, ¿vale? Otra, y esta la cantamos. Espero que todos al unísono estemos de acuerdo, porque lo cantamos hace 1 minuto y medio. La gracia de Cristo es suficiente. Dios, al unísono y solo unos cuantos lo dicen. La gracia de Cristo es suficiente. Verdadero, la gracia de Cristo es suficiente, ¿vale? Otra, el cuerpo es malo y lo más importante es el alma. Ahí, a ver, ¿qué dice? ¿El cuerpo es malo? Falso. Ok, y otra. ¿Puedo vivir como quiera con mi cuerpo siempre que practique una espiritualidad seria? ¿Seguro? Bueno. ¿Seguro? Vale, es falso. Bien, vamos aprobados. Bien. Y vamos a ver esta última. Dios está reconciliando al mundo por medio de Cristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Parece una tontería, pero algunas de las cosas que hemos comentado tienen que ver con lo que vamos a estudiar hoy en Colosenses. Hoy vamos a ver un poco a vista de pájaro el libro de Colosenses y quiero resaltar esta enseñanza central. La gracia de Cristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. ¿Hay dudas en cuanto a alcanzar una mayor espiritualidad si oramos o no oramos? No quiero que piensen que no hay que orar y mucho además. Y en la oración dependemos absolutamente de Dios, pero no es una condición para ser salvo o para que Dios nos vea con otros ojos.
Vamos a empezar con el texto y hoy solo vamos a tocar estos dos versículos y vamos a ir profundizando un poco en ellos. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Gracias, David, antes por haber leído el versículo. Y quisiera ir enfatizando un poco lo que viene a decir estos dos versículos en el texto. Y luego vamos a ver algo más ampliamente. Antes de ver ampliamente, vamos a ir desgranando este texto. A ver, Pablo. Él empieza la carta diciendo Pablo, firmando su autoría. ¿Alguien sabe quién es Pablo? ¿Quién no conoce a Pablo? Saulo. Y Saulo, Pablo, nació alrededor del tiempo, para mí fue curioso ver esto, nació alrededor del tiempo de nacimiento de Cristo. Así que era casi contemporáneo. Y nació en Tarso, por eso es Saulo de Tarso. Pasó mucho tiempo en Jerusalén y fue alumno de Gamaliel. Y perteneció fue fariseo y fue de una secta, de la secta judía más estricta. Todos conocemos la historia de Saulo. Persiguió a los primeros creyentes en Cristo, a los primeros apóstoles y discípulos, y se encargaba de perseguir al Evangelio. Y milagrosamente, en el camino de Damasco, Cristo se encontró con él y Pablo se convirtió. Y ahora, en vez de perseguir el Evangelio, fue perseguido por sus amigos incluso. Y él empezó a predicar ese Evangelio que perseguía, lo empezó a predicar por todo el imperio romano. Así que Pablo, si leemos un poco de su historia, Pablo poseyó una fortaleza interna que le fue otorgada a través del poder del Espíritu Santo, y la gracia de Dios probó en su vida ser suficiente para proveer de toda necesidad que tuvo. Y leemos cómo él acabó su vida cristiana exitosamente, a pesar de haber sufrido penalidades, naufragios, arrestos y demás. Sigue diciendo el texto, apóstol de Cristo Jesús. Y apóstol hoy en día, no sé lo que entienden ustedes por apóstol, hay muchos apóstoles por ahí, pero Pablo dice que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y apóstol viene a ser como un mensajero, un enviado para predicar el Evangelio y establecer iglesias. Y esa era la encomendación que Pablo tenía. Y Jesús le dijo, voy a hacer de ti un instrumento para alcanzar a los gentiles. Un misionero para participar del avance del Evangelio. Y es curioso que Pablo no diga simplemente, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y listo, sino que hace una anotación. Y si vemos prácticamente todas las epístolas de Pablo, todas las cartas de Pablo, siempre hace la misma aclaración. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. No porque él dijo, mira, soy un tío súper sabio, he estudiado en las mejores universidades fariseicas de todo esto, y ahora yo, por mi cara bonita, me autonombro apóstol. Y esta firma, esta mención de por voluntad de Dios, no viene a hablar de su autoridad, sino a identificar su función. Él estaba ahí
no por quien era, sino porque Dios lo había elegido. Soy lo que soy, no porque soy, sino porque Dios soberanamente me ha llamado. Y Pablo está diciendo eso, mira, yo estoy aquí y les escribo a ustedes, no porque sea alguien grande, sino porque Dios me ha puesto en este puesto para anunciar, predicar, establecer y fundar iglesia. El hermano Timoteo aparece también en muchas cartas de Pablo y es el amado hijo en la fe de Pablo. Fue un fiel colaborador de Pablo en todos sus viajes, compañero de camino, y se habla de Timoteo como un joven de buena reputación delante de todos. Santos, ¿qué dice aquí? A los santos y fieles hermanos en Cristo. Santos, este término lo tenemos más que trillado. Y lo que viene a significar es que somos apartados para Dios. No es un título religioso que Pablo quiere otorgar a los de Colosa, sino el estado de cada persona que ha sido hecho santo mediante la salvación. Ha sido apartado para un uso especial por Dios de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Este mando es santificado para cumplir una función, es apartado para pasar las diapositivas. Y los creyentes son apartados del pecado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Todavía como creyentes podemos cometer pecado, pero no debemos practicar el pecado. Podemos cometer pecado porque en nuestra naturaleza tenemos que estar combatiendo con ella, pero no debemos practicar el pecado porque hemos sido apartados. Fieles. Fieles viene a significar algo como perseverar en la confianza en Jesús y la obediencia a Él. Pablo escribe la carta a los colosenses estando en Roma. Y estaba en Roma no porque fuera de crucero o porque fuera de vacaciones, sino porque estaba encarcelado. Y estaba encarcelado porque estaba esperando audiencia con el emperador romano y probablemente esa audiencia acabara con su vida. Pero él estaba ahí fielmente perseverando a pesar de lo desagradable que podía ser su situación. Así que él habla a los colosenses, a los santos y fieles, aquellos que han sido apartados y se mantienen fielmente en las enseñanzas de Jesucristo. Y Colosa, que viene a ser la carta a la que vamos a escribir. Colosa, de donde vienen los colosenses. Era una ciudad que estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso. Y la población en Colosa, podría hablar muchísimo más de Colosa, pero quiero destacar lo más importante. La población en Colosa era mayoritariamente gentil, o sea, no judía, pero antes de Cristo ya había una colonia judía allí en Colosa. Así que parece que la iglesia de Colosa tenía una mezcla entre creyentes gentiles y judíos. Y la iglesia de Colosa, a pesar de que Pablo escribe esta carta a ellos, no fue fundada por Pablo, fue fundada por Epafras. Si tengo un hijo le pongo ese nombre, Epafras. Imagínate. Epafras. ¿Y Epafras? ¿Quién es Epafras? Pues la verdad que no lo sé, pero si seguimos su trayectoria, se nos dice que Epafras es probable que haya conocido a Cristo en el primer viaje misionero de Pablo a Éfeso. Entonces estaba Epafras allí, Epafras escucha el Evangelio, reconoce a Cristo, tiene una formación por medio de Pablo y Epafras va a Colosa y funda
una iglesia ahí en Colosa. Pero a pesar de haber enseñado Epafra un evangelio sensato, igual que había recibido por parte de Pablo, se había levantado en la iglesia ciertas herejías que lo tenían muy preocupado a Epafra. Y a veces las herejías no vienen y se presentan así como ¡pum! Y porque si fueran tan escandalosas, de primera las rechazaban los creyentes de Colosa. Pero sí se metieron porque empezaron a pervertir y a edulcorar el evangelio de la gracia y el evangelio de Jesucristo. Y así como hice al principio de que no sabemos si es verdadero o si es falso, los de Colosa estaban dudando de, wow, Epafra nos enseñó esto, pero es que esto tiene mucho sentido. Y esto también convence. Y además nos gusta cómo suena esto. Así que Epafras estaba tan preocupado de, Dios mío, ¿qué está pasando en esta iglesia que se está adulterando el evangelio de Jesucristo? Así que decide hacer un viaje. Ahora los que están viajando de esta iglesia están en Italia. ¿Cuántas horas hay de Italia a España, a Tenerife? Más o menos. 6 horas y media. En avión. Mira, vamos a ver el viaje actual. No sé si variará mucho, pero mira lo que hizo Epafra. Mira el viaje que hizo Epafra desde Colosa hasta Roma. En avión, que no existía, ya les digo que no existía el avión en ese entonces. En avión son como 6 horas más o menos. Y puse este recorrido en coche, que les digo también que no existían los coches. Y en coche dice que son 29 horas en coche. Probablemente, lo más seguro, es que Epafra hubiera viajado en barco. Los barcos sí existían y era el medio más común. Entonces tenía que salir de Colosa, ir por Esmirna o ir por otro lado, bajar. Por aquí hay una península, así que no pueden entrar, esto está cerrado, tiene que bajar aquí, tiene que subir, ir por aquí. En fin, no sé el recorrido que habrá hecho, pero no era pequeño. Imagínate lo preocupado que estaba Epafra, que tuvo la necesidad de ir a Pablo y decirle, Pablo, mira, está pasando esto. Mira, Pablo, necesito que tú hagas algo y que tú intervengas o que me eches una mano con esto. Y había entrado, como digo, una doctrina falsa en la iglesia. ¿Y qué es lo que motiva a Pablo a orar por los colosenses? Para que sean llenos del conocimiento espiritual. Y eso lo vemos en Colosenses 1, casi al principio de la carta. Y él dice, oro por ustedes, después de haber escuchado que están dando fruto, oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento. Y era necesario para Pablo enfatizar la verdad sobre la centralidad y la suficiencia de Jesucristo en la salvación y advertir contra las filosofías engañosas que se estaban metiendo. Porque había filosofías engañosas y tradiciones humanas. Estaba compuesta, una mezcla de ambas cosas. Estaba compuesta de 2 cosas. Una era una corriente filosófica que más adelante, un tiempo más adelante, se tituló, se apostilló como gnosticismo. Pero en esa época ya existía la práctica y toda la historia. ¿Y qué pensaban los gnósticos? A lo mejor no es gnóstico, y yo estoy pronunciándolo mal, es gnósticos. Pero que no son agnósticos, son gnósticos, porque ellos consideraban que el cuerpo
lo que tenemos nosotros es materia. La materia se corrompe y no sirve para nada. Por tanto, la materia es mala. Y lo que importa es el alma. Y entonces hay una separación entre el cuerpo y alma. Yo puedo con mi cuerpo hacer lo que me dé la gana porque no influye en mi alma. Tengo que hacer una serie de prácticas para poder alcanzar una espiritualidad mayor. Tengo que dedicarme a la meditación o incluso tengo que flagelar mi cuerpo porque como es malo, está contaminado y no sirve para nada. Tengo que maltratarlo para que Dios pueda aprobar que lo que es bueno, ¿vale? Entonces, los gnósticos hacían una separación entre el cuerpo del alma. Así que podían vivir como quisieran, siempre y cuando cumplieran con unos ciertos rituales que los alcanzaban, los elevaba a encontrarse con Dios. Y después, por otro lado, estaba el legalismo judío. Y el legalismo judío decía, sí, ok, está bien, somos creyentes, Jesucristo y su gracia, sí, pero debemos preservar las fiestas sagradas, debemos circuncidarnos y debemos comer estos alimentos y estos otros no, y tenemos que hacer esto y hacer lo otro y hacer esta otra. Entonces se mezclaban ambas cosas, incluso empezaron a adorar a los ángeles, porque decían que los ángeles, como eran espirituales y no eran carnales, eran los mediadores entre Dios y los hombres. Entonces a ellos se les adoraba, a ellos se invocaban para que pudieran reconciliarse así con Dios. Así que se pueden imaginar el potaje que había en esa iglesia y por lo que Epafras estaba preocupado. Así que, como digo, Epafras tenía motivos suficientes para preocuparse por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo también se preocupa, a pesar de que los alaba y les dice que han dado frutos y que han recibido el evangelio y demás. Pablo necesita escribir y decir que solo Cristo salva y la gracia es suficiente. Sigue diciendo aquí que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Es curioso ver todas las cartas de Pablo. Siempre firma igual. Que Dios les conceda gracia y paz. Y puede sonar un saludo muy formal y un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Puede ser algo muy educado por su parte, pero él no está saludando por cortesía simplemente, sino que está con una intencionalidad bien clara. Que Dios conceda gracia y paz. ¿Y por qué estas dos palabras? ¿Qué importancia tienen para Pablo la gracia y la paz? Y si hacemos un examen, yo no lo hice, yo fui a comentarios, pero más de 100 veces se le atribuye a Pablo en sus cartas la palabra gracia. Y suelen decir que cuando hablas mucho de una cosa, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablas mucho de una cosa es porque estás pensando constantemente en ella. Y que se le haya atribuido a Pablo más de 100 veces esta palabra hace pensar que es el concepto clave en toda su teología. La gracia es el don, el regalo de Dios, de donde nacen todas las demás cosas. La redención, el perdón de los pecados, la justificación y la santificación. Sin gracia no pudiera haber todo lo demás. Cuando Pablo habla de la gracia, no se refiere a una cosa como un objeto, sino a una experiencia que viven
los creyentes. Se trata del favor de Dios y el don de Dios que el creyente experimenta en sí mismo para descubrir la voluntad de Dios en cada situación concreta. La gracia siempre opera desde dentro y transforma al creyente. Sin la gracia no pudiéramos haber aceptado a Cristo. Sin la gracia los colosenses no hubieran podido acercarse a Dios. Sin la gracia, Pablo no estaría escribiendo a ellos. Sin la gracia, estos colosenses se hubieran pervertido completamente, porque la gracia es la que les da el poder para poder mantenerse y seguir transformándose. Y la paz, gracia y paz. Y en un sentido espiritual, la paz es la relación armónica entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio. Y el Evangelio mediante la gracia. Así que la paz procede, mira lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, paz con otros y paz interior. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y Él mismo estableció la paz y esta desde entonces está proclamando el perdón de Dios. Esta es la razón de que todo creyente justificado tiene paz con Dios. Y dice Filipenses, que también escribe Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede entonces guardar sus corazones y su mente en Cristo Jesús. La paz de Dios. Así que Pablo no está diciendo, venga, gracia y paz, hola, formalmente soy Pablo, ¿qué tal? Les escribo una cartita, reciban gracia y paz y seguimos para adelante. Sino que les está diciendo, gracia y paz sean dadas a ustedes por medio de Jesucristo. Y ese va a ser el epicentro de toda su carta, la gracia y la paz y el Evangelio. La estructura de Pablo, de la carta de Pablo en Colosenses es muy similar. Da unos conceptos doctrinales, teológicos, en los 2 primeros capítulos. Y luego en los otros 2 te dice cómo vivir de manera práctica esa teología, ¿no? Así que como todos hacemos en el examen de conducir, ¿qué viene primero? La teoría. Y después, la práctica. Pues Pablo está diciendo lo mismo. Mira, todo esto es lo que Cristo ha hecho por un creyente. Ahora el creyente, de manera práctica, tiene que hacer esto y demás, ¿vale? Pero vale, Jorge, está bien. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la iglesia cristiana, fuente de paz y esperanza? Y yo me pregunto, por eso hice la encuesta al principio, ¿será que estamos aceptando o creyendo que necesitamos algo más que nos dé o que nos otorgue el perdón de Dios? ¿Creemos de verdad que su sacrificio es suficiente? Y si lo creemos, ¿cómo estamos viviendo esa salvación y esa gracia? Pablo oraba para que los colosenses entendieran plenamente de parte de Dios esto, que la gracia era suficiente, que Cristo es suficiente para el creyente. Jesucristo basta. Así que te animo
a que de manera práctica oremos también nosotros para que Dios nos conceda conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y eso está en Colosenses 1, del 3 al 13. La oración que hace Pablo por los colosenses para que el Señor les abra el entendimiento y podamos conocer. Y oremos nosotros también como iglesia. Señor, necesitamos que nos abras el entendimiento para conocer tu voluntad plenamente. ¿Qué pensamos nosotros como Iglesia Cristiana Fuente de Paz y Esperanza acerca de Cristo? ¿Realmente pensamos que Él es Dios? Porque algunos en Colosas pensaban que Jesús era un hombre de materia corruptible, por tanto no podía ser Dios, sino que era una emanación de prácticas y demás, místicas, que le hacían tener el poder. Pero ¿qué pensamos nosotros acerca de Cristo? ¿Pensamos que Él es Dios? Y si lo pensamos, estamos viviendo en obediencia. Cuando Cristo dice, vende todo y dáselo a los pobres, lo estamos haciendo. Cuando dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo estamos haciendo. Cuando dice, esposa, sométanse a su marido, lo estamos haciendo. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo estamos haciendo. Cuando dice, ama con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma a Dios, lo estamos haciendo. Si decimos que Él es Dios, ¿estamos en obediencia a Dios? ¿O ponemos excusa? Y decimos, sí, Señor, pero es que tú sabes que mi vecino, tú sabes que mi jefe, tú sabes que mi esposa, tú sabes que el de la moto, tú sabes que el del otro lado, Señor, yo no puedo con esto me sobrepasa, esto es superior a mi fuerza. Su gracia ha hecho que todas las cosas se reconcilien por medio de Él y para Él. Que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. Pero no quedarnos como estoy reconciliado con Dios, sino que también nos lleva a reconciliarnos con nuestros vecinos, a reconciliarnos con hermanos en la iglesia, a reconciliarnos con personas en el trabajo, con amigos o compañeros de clase, a reconciliarnos en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Él, Cristo, ha estado, como dice Colosenses, antes de la creación del mundo, antes. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Cristo es Dios. ¿Estamos creyendo a Dios o simplemente creemos en Él? No fue un simple maestro moralista, lleno de buenas intenciones, milagrero, que sanó a muchos. Cristo era y es Dios. Así que como iglesia, no nos dejemos engañar por cualquier doctrina, tradición o filosofía que suene bien, que suene bonita, que me agrada. No hagamos un Dios a nuestra imagen. Dios es Dios. Cristo es Dios. Y Él ha hablado en su palabra. No nos dejemos engañar porque es que escuché una predicación que hablaba de lo bueno que era el ser humano y lo mucho que podía alcanzar si se concentraba plenamente en las cosas que veía. Porque todas las filosofías que vienen del hombre no operan conforme a Cristo, sino conforme a las cosas humanas, como dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:9. Recuerda que su gracia es suficiente y no necesitamos
completar su sacrificio mediante prácticas místicas o intentando pagar por nuestros pecados. Toda su plenitud habita en nosotros. Escucha, toda su plenitud habita en nosotros. Por tanto, si su plenitud es completa y Él habita en nosotros, nosotros somos completos. No necesitas tener más dinero. No necesitas tener mejor trabajo. No necesitas una mejor esposa o un mejor esposo. No necesitas ser feliz. Cristo es suficiente. Su gracia es suficiente. No necesitas ser la persona más querida del mundo porque Cristo es suficiente. Su plenitud habita en el creyente. Así que vivamos nuestras vidas conforme a esta gracia. Dejemos atrás la ira, el enojo, la malicia y revistámonos de bondad, humildad, paciencia, perdón, como dice Colosenses capítulo 3 y capítulo 4. Hermanos, este es el Evangelio. Cristo, Dios mismo, se humilló para acercarse a ti y a mí, para hacerse como nosotros, porque era necesario que alguien pagara la deuda. La maldad, nosotros habíamos metido la pata, dejamos de lado a Dios, vivimos nuestras vidas y sin embargo Cristo nos persigue. Alguien debía pagar, pero debía ser perfecto. ¿Y quién más perfecto? ¿Quién más santo? ¿Quién más grande que Dios mismo? Así que solo Él podía pagar lo que nadie podía hacer. Vivió para acercar su reino de gloria a nosotros y pagar la deuda de nuestros pecados. Murió en la cruz, derramó su sangre porque había que derramar sangre para perdonar pecados, pero resucitó y dio el sello para que nosotros tuviéramos esperanza. Y ahora, gracias a eso, nos reconcilia con Dios, nos abre un camino y todo esto sin merecerlo. Romanos 5:6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los buenos, por los santos. Dice, murió por los malvados. Ah, pero yo no soy tan malo. También. Porque estaba lejos de Dios. Y dice el versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores porque estábamos lejos de Dios. Estábamos condenados a vivir eternamente separados de Dios. Así que ahora nosotros creemos en Cristo, lo aceptamos y somos reconciliados con Él por la fe. Y luego la gracia nos va transformando y vamos dando fruto, no para salvarnos, sino para vivir conforme a lo que creemos. ¿Queremos imitar a Cristo en todo? ¿Quieres imitar a Cristo en todo? Ese es el propósito del discípulo, imitar a su maestro, incluso en las penalidades y en los sufrimientos. Romanos 10:9, sé que estamos en Colosenses, pero en Romanos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Voilá, solo necesitas confesar a Cristo y creer en Él. Y su gracia te ayudará a vivir conforme a su sacrificio. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para producir buenas obras. Y hermanos, hay esperanza. No soy aquí nadie para darles lecciones. Versículo lema en mi vida, Filipenses 1:6.
Aquel que comenzó en nosotros, hermanos, la buena obra la va a perfeccionar en Cristo Jesús por su gracia. Pero no nos dejemos engañar. Vivamos conforme a nuestra fe por gracia. No dejemos que nos engañen con dulces envenenados, con manzanas podridas. Creamos a Dios, no en Él. Creamos a Dios y vivamos conforme a Él. Papi, gracias porque tu gracia y tu paz se derrama sobre nuestra vida, Señor, y nos considera santos y fieles, Señor. Queremos permanecer arraigados en ti, santos y fieles, apartados para ti, para proclamar tu evangelio y fieles a pesar de las adversidades, de las circunstancias, de los problemas, de los dolores. Queremos mantenernos fieles a ti, Señor. Gracias porque tu gracia es suficiente y porque podemos profundizar y fortalecer nuestra fe por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú lo hiciste todo y porque tú nos has salvado y quieres seguir salvando a corazones rotos, Señor. Quieres restaurar vidas y quieres reconciliarte con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu gracia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.